Allá era, digamos, parecía más débil, pero se expresó con toda su potencia en la campaña, advirtiendo el voto a un personaje como Bolsonaro, y realmente ellos quedaron impresionados por la masividad, no solo en los principales centros urbanos, sino a lo largo y lo ancho de Brasil. Dijo, realmente quedaron muy impactados por eso. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a estudiar, ellos obviamente, cuando falta poquito para las elecciones, están con las encuestas hora por hora. Entonces dice que ellos detectaron que en las 48 horas posteriores al LNAO crecía la intención de voto a Bolsonaro en el segmento femenino. Y que creció, el dato creció en las siguientes 48 horas de 25 de intención de voto a 42 en el segmento femenino, después del LNAO. Entonces, bueno, dice, sorprendente, dice, ¿cómo entendemos esto? La única explicación que le dan, que ellos encuentran, es que en realidad lo que hubo del otro lado fue un dispositivo de tipo militar. Como que alguien planteó que había una guerra, comunicación, informática, algunos hablan matemática, algorítmica, que hubo una batalla que libraron, que alguien dijo, vamos a tener un problema acá y lo podemos solucionar de esta manera. Entonces, apenas salió el ENAU, empezó toda una maniobra de destitución del sector que se había manifestado, ¿no? Entonces, aparecían imágenes y memes de mujeres defecando en las calles, mujeres con las camisas abiertas y diciendo soy puta y qué. Bueno, todo tipo, digamos, así como vieron eso, imagínense el resto. Bueno, todo el tiempo destituyendo eso y soliviantando a la gente en contra de ese fenómeno. Entonces, digamos, estos investigadores están convencidos de lo que hubo ahí es verdaderamente una situación de guerra comunicacional. Ahora sí, podés pasarme un cachito. Voy a decir algo de esto que estás diciendo antes de pasar. Una guerra que desde el campo popular no libramos, porque nosotros, desde nuestras propias lógicas políticas que tienen una historia, lo que hicimos fue esa manifestación en Brasil. Entonces, en ese dispositivo que se activa a partir de una manifestación tradicional del campo popular, como fue la de LNAO, lo que se activa es esa guerra comunicacional que es un elemento de un plan estratégico de comunicación política de la derecha a nivel global. Cuando nosotros decimos la derecha tiene articulada su política comunicacional, incluimos lo que... ¿Todos estaban ayer en la charla del Chino? Bueno, el Chino en un momento habló del poder de nombrar la realidad, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar del lawfare, por ejemplo, ¿no? Esta asociación de la estrategia judicial de persecución a nuestros referentes políticos en toda la región, junto con el bloqueo mediático. Eso es el nuevo Plan Cóndor actualizado a hoy, ¿sí? Entonces, la derecha siempre actúa en el plano estratégico global y regional. En cambio, desde el campo popular nos cuesta muchísimo llegar a ese plano estratégico. No solo en los dispositivos que damos para dar esa batalla, sino también en nuestra propia articulación. Por eso es tan importante lo que está comentando Javier al respecto de estas reuniones de trabajo y de comprensión de cuál es la magnitud de la batalla de la que inexorablemente deberemos librar, porque si no quedamos en el vacío. Y fíjense qué coincidencia entre esto que comenta Javier que pasó con lo que fue en 2015 una cosa mucho más chica pero que tuvo una gran efectividad en la Argentina, que fue la campaña BU que hizo Durán Barba. En el 2015, recuerden que hay un momento en el que Daniel Scioli empieza a decir en los medios que lo que va a venir va a ser que se van a perder fuentes de trabajo, que se va a desarmar el sistema productivo del país. Y ellos, la derecha, hace escucha estratégica. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué consiste la escucha estratégica del sentido común de la opinión pública.
de lo que dicen las personas en las redes sociales, hay formas de inteligencia artificial que implican la posibilidad de escuchar información a gran escala y poder procesarla y comprender cómo nombra la realidad de la gente y qué es lo que pasa en el sentido común. Entonces, cuando Scioli empieza a decir, empieza a asumir un rol un poquito más político y a decir lo que va a pasar es esto y esto. Perdón, y esto. Y sobre todo cuando nos apropiamos todos de eso, porque lo que pasó ahí fue entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Fue un momento donde muchos dirigentes de nuestro espacio medio como que bajaron los brazos. No sé si habrá pasado acá, yo soy de conurbano, yo allá vi algo de eso. Y lo que vi es una especie de empoderamiento de la gente que dijo: hay que salir a dar esta batalla, a advertir qué pasa si regresa el neoliberalismo. Entonces empezó un trabajo de hormiga que se empezó a ver en las encuestas porque empezó a subir. Nuestra campaña era en las fábricas, en las puertas de las escuelas, había carteles pegados. No sé, en mi barrio había carteles pegados en los árboles, decían: ojo que si gana Macri... Manuscritos, por ahí manuscritos en los ascensores de los edificios. Eso empezó a subir y ellos no subían. Eso había empezado a pasar y se empezaba a notar. En medio de eso aparece, por ejemplo, campaña, entre otras cosas, la campaña BU. De todos modos, ojo que ese proceso de empoderamiento popular es resultado político de 12 años de kirchnerismo en la Argentina. O sea, si bien las estructuras políticas y muchos dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias en ese momento y dejaron solas a las militancias, ese proceso de politización y de acción por momentos desesperado de ese octubre-noviembre del 2015 también es un fruto de esas 1000 flores, ¿no? De las que somos fruto todos nosotros. Entonces, ¿qué hace la derecha en ese momento? Escucha eso, los resultados de eso, y desarrolla rápidamente, con un esquema de producción comunicacional descomunal, una campaña humorística sobre las advertencias que en ese momento Scioli estaba haciendo respecto de lo que iba a pasar. Entonces empiezan a decir que los caramelos media hora, si gana Macri, van a durar 15 minutos, que el Rexona te va a abandonar, que Coto te va a desconocer, que el Kinder va a venir sin sorpresa, y también que el gas lo vas a pagar en 24 cuotas. Una campaña donde el miedo, que en palabras del principal asesor de comunicación digital de Macri, Julián Gallo, es el principal sentimiento a construir en lo que ellos denominan la arquitectura de los sentimientos, porque hay una arquitectura detrás del odio que a nosotros nos cuesta comprender, hacia Cristina, hacia nuestros referentes, hacia nuestro espacio político y hacia nosotros. Ese odio es el fruto de una arquitectura que ellos a la vez explican, ¿no? Y cuando explican la arquitectura de las emociones y los sentimientos, dicen que el miedo es el principal. El miedo es el principal, después viene el odio, y también explican que el amor social es un sentimiento enfermo, propio de fundamentalistas. Así que sepamos que todos nosotros somos fundamentalistas del amor social y enfermos. Bueno, esto dicho en una charla por Julián Gallo, una charla de este tipo a referente de su espacio. O sea, no es que es una construcción que nos parece que dice eso, no. Dice eso, dice: nosotros lo que tenemos que construir es el odio. Ahí hay que trabajar, no hay que el miedo de la gente. A partir de esa idea del miedo y toda una ingeniería de escucha de la conversación social, se dan cuenta de este fenómeno que explica Javier, que ocurre de advertencia y de alarma en la sociedad por el modelo de país que implicaba el macrismo. Entonces desarrollan esta campaña BU. ¿Recuerdan la campaña de la que hablo? Era con un fantasmita, bueno, y amenazaba y se burlaba de esa... ¿Es porque moví el micrófono? Si no, hablo a viva voz. Bueno, entonces, desarrollan esa campaña con un gran efecto, con una gran efectividad, porque además nosotros en ese momento, y todavía hasta ahora, tenemos un discurso total. O sea, nosotros le hablamos a la gente de todo. ¿Por qué de todo? Porque a nosotros, como sujetos políticos, nos interesa todo. Entonces, si yo hoy no tengo un hijo, un nieto en la educación pública me importa igual.
digamos, o los derechos humanos. Nos parece obvio que a las personas, pero bueno, ellos lo que hicieron fue segmentar. Entonces, nosotros que les hablamos a todos acerca de todo, porque proyectamos nuestros propios intereses y comprensión política de la realidad que vivimos y que protagonizamos, tenemos ahí una desventaja muy grande. Ellos le hablan de lo que le interesa, al que le interesa, de la manera que le interesa. Y eso es el plano estratégico de la comunicación. Bueno, compañeros, nosotros entendemos que desde el campo popular tenemos que producir, llegar y alcanzar al plano estratégico de nuestra comunicación. Entonces, estos que llegaron por el voto popular, por el voto de las víctimas de sus políticas, digamos, nos implican un gran desafío que además es urgente. Un poco esa es la síntesis de qué es lo que venimos a plantearles hoy. Vamos a seguir con la presentación. Enseguida con el planteo de Robay. Entonces, Robay dice, la única explicación es que hubo algo estratégico, pero aparte ellos veían como una especie de digamos, estrategia militar. Obviamente Bolsonaro era militar y tenía todo el entramado militar para su lado, de Brasil, también en el tema de guerra cibernética, etcétera, y también veían ahí los tentáculos de la CIA, Israel, etcétera, en la campaña. Entonces dice, bueno, ese armado, bueno, efectivamente lo primero que hizo Bolsonaro cuando ganó es decir que iba a hacer, digamos, que iba a abandonar, digamos, que no le importaba lo regional y que lo principal era abrir la frontera con Estados Unidos, digamos, hacer el libre comercio con Estados Unidos. O sea, había ahí, entonces, un interés estratégico también hay que interpretar. Entonces, él lo que dice es, digamos, lo que hay es una guerra desatada. Porque hay que entender eso, porque si no, uno se cree que es todo, bueno, vemos el debate, lo importante es eso, escucharnos. En realidad lo que hay planteado del otro lado hacia nosotros es una guerra. Ese me parece el primer concepto. Accedieron al poder por el voto popular, después de librar una misma guerra comunicacional. Ahora bien, ¿cómo vamos a dar esa guerra? ¿Con qué? ¿Vamos con un escarbadiente? Hay una guerra. Bueno, el arma que tenemos y que tenemos a mano hoy es esta. Nosotros tenemos que librar la guerra, tenemos que dar la batalla, la disputa por el sentido por acá. Esta es una herramienta, un arma que no podemos obviar a la hora de dar esta batalla. Así que de eso un poco se trata Mueve, que es este entramado que estamos tratando de armar de nuestros espacios. Tenemos una de las tareas centrales y urgentes es tratar de articular toda la diversidad que tiene nuestro espacio. Es muy difícil, bueno, todos vienen de experiencias seguramente militantes en estos espacios y saben lo que significa construir en este lugar y tratar de difuminar un poco las barreras internas partidarias y hacer una estrategia común. Es muy difícil, ese también fue una tarea en la cual hemos debatido y discutido mucho. Siempre uno va con algo y ¿de dónde venís? ¿Vos quién sos? ¿Con quién estás? ¿Vos estabas allá? ¿Estás con Juancito, Pedrito y después vas a jugar? No, flaco, tenemos este quilombo, hay una guerra, pará, hay una guerra. O sea, a ver, el enemigo es aquel, yo no, esperá. Bueno, pero nosotros creemos que nosotros articulados, yo creo que somos invencibles, porque uno de los problemas que tenemos es que digamos, vamos como muy anarquizados a dar la pelea. Se ve mucho cuando uno analiza la conversación social, hay herramientas de software que permiten ver cómo es la discusión sobre determinados temas, y se ve quién habla, quién retuitea, qué pasa, ahí se ve la acción de los bots o de los robots, ¿no? de las máquinas que retuitean o que publican. Y cuando uno ve nuestro espacio, ve muchos participantes. O sea, somos muchos ahí, y la verdad que nosotros estamos con palabra propia. Ellos usan mucho bots y repiten cosas, nosotros no. Bueno, toda esa riqueza que tenemos nosotros, hay que darle un sentido, creo yo, hay que unificarla, hay que actuar coordinadamente para dar la batalla. Un poco de eso se trata Mueve y se trata lo de hoy. Vamos a interrumpir un poquito esta presentación ahora para hablar, porque Mueve América Latina es el producto de la articulación de los equipos de comunicación política digital de 7 países
desde el campo popular, ¿no? Está el PT, Cuba, la gente de López Obrador de México, la gente de Evo Morales, y así el correísmo ecuatoriano, el Frente Amplio de Chile, bueno. Entonces, para llegar a esa propuesta de Mueve América Latina, nosotros lo que veníamos desarrollando era Mueve Argentina, que es una red de redes, es una gran articulación que tiene 5 ejes de trabajo, que es lo que les vamos a contar hoy. Ahora, para llegar a hacer ese proyecto, nosotros en todo el año 2016, imagínense el Instituto Patria en el 2016, después del 2015, como dice Javi, era una institución donde recibíamos gente angustiada y nos abrazábamos y decíamos, bueno, entonces nosotros en la Comisión de Comunicación teníamos mesas de 50 personas donde había de pronto un director de una carrera de comunicación digital de una universidad de estas que el kirchnerismo dejó por todos lados, y al lado una señora de José Cepaz que tenía un Facebook, que era kirchnerista, y estaba muy bien, y los dos eran actores importantísimos para librar esta guerra que ya estaba entablada. Pero había que estructurar un proceso que les diera lugar y potencia a cada uno de ellos, no que estuvieran hablando en la misma mesa donde la señora no sabía lo que era un flyer y el director de carrera universitaria tenía otras preocupaciones y otras necesidades. Bueno, lo que hicimos en 2016 fue primero contener, abrazar, cosas que nunca tenemos que dejar de hacer los kirchneristas, y después hacer un diagnóstico al respecto del estado de la comunicación política digital en la Argentina. Esto vamos a contarles entre los dos brevemente algunas conclusiones que sacamos en 2016, porque fueron fundantes de la propuesta que pudimos estructurar para trabajar ahora. Debo decir algo, cuando Javier dice tenemos que dar la batalla acá, por ahí nosotros somos militantes políticos desde que éramos chicos. Entonces, las calles, el territorio, los barrios, los bachilleratos populares, la alfabetización, todo eso nos es absolutamente afín. O sea, no estamos diciendo que es solamente en los teléfonos. Pero ¿por qué nos vamos a decir eso? Porque nos cuesta mucho en algunos contextos entender que los dos territorios, el territorio natural nuestro, que es el de las calles, el de las plazas, el de las escuelas, el de la construcción política territorial del territorio nativo del campo popular, tiene que hacer una sinergia con este otro territorio. ¿Se acuerdan que en 2015 cantábamos una canción que decía no te quedes en casa porque si no te atrapa la pantalla? ¿Por qué si no te atrapa la pantalla? ¿Se acuerdan de esa canción? La pasaban en 678. Bueno, decía, no te quedes en casa porque si no te atrapa la pantalla. Bueno, ahí la visión de la pantalla era un poco como demoníaca, ¿no? Te atrapa la pantalla. Nosotros lo que estamos diciendo es todo lo contrario. O sea, la pantalla, las pantallas, esa, todas las pantallas, las tenemos que poner a disposición de esta construcción política. Y si creemos que podemos dar esta guerra solamente en el territorio tradicional nuestro, le dejamos librada a la derecha el principal territorio de producción de subjetividad de esta etapa histórica. O sea, hemos tenido discusiones, claro, hemos tenido discusiones con compañeros que nos decían, ellos hacen comunicación, nosotros hacemos política. Entonces me agarra un ataque de epilepsia, o sea, por los espacios no se regalan, este siempre que peleé, los espacios no se regalan. Y las redes sociales y la comunicación son un espacio para dar batalla. O sea, uno puede regalarle así alegremente la cuestión. Exactamente, así es, compañera. Y nosotros cuando la habitamos con todas nuestras posibilidades. Pero bueno, tenemos que estructurar ese plano estratégico de la comunicación. ¿Vieron que parece que cuando Mirta, Fantino, Susana, todos los voceros, Mariana Fabiani, parece que dicen lo mismo? Digo, estos se juntan a la mañana a desayunar con Marcos Peña, después todos dicen lo mismo. No, es que en realidad son el fruto del plano estratégico de la comunicación de la derecha. Bueno, y todos repiten lo mismo. En lo que decía Javi, en las analíticas de redes sociales, nosotros vemos a los robots. O sea, yo veo en la plataforma 817 tweets de una computadora, de una IP, sobre una campaña del macrismo. Se ven ahí, la veo en la analítica. De pronto me aparece Núñez como una ciudad. O sea, Buenos Aires, Núñez, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza.
¿Qué es Núñez? Dentro de Núñez es un robot que hay en Núñez diciendo feliz independencia, que es el hashtag que puso el día del querido rey y la angustia de los patriotas. Bueno, entonces, para llegar a construir esto nosotros pasamos por un proceso diagnóstico que breve